Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Sobre la Mesa. Mi nombre es Tirso Amante y hoy estoy aquí platicando con 4 jóvenes que cada una de nosotras y de nosotros tenemos una especie de participación en lo público, diría yo, simpatizantes de la candidatura común de Alfonso Durazo, algunos con simpatías particularmente en un partido político que apoya esta candidatura y otros simplemente con el interés participar en esta candidatura. Y la idea de invitarles a que se queden con nosotros durante los siguientes minutos es, digamos, como dignificar un poco la discusión que se está llevando en la campaña. Creemos, hemos visto, y es algo que platicamos antes de llegar acá, que el nivel de discusión, debate, de intercambio de ideas muchas veces se queda en un nivel muy pobre y consideramos que los jóvenes y las jóvenes tenemos pues mucho que aportar a esta discusión, sobre todo en una candidatura común donde hay tantos perfiles de partidos, de intereses, pero que al final de cuentas tenemos temas en común y que creo que por eso estamos hoy aquí sobre la mesa para poner estos temas. Así que si les parece bien, preséntense ustedes mismos por acá. Hola a todos, mi nombre es Guillermo Valencia, como menciona Tirso, simpatizante del proyecto de candidatura común de Alfonso Durazo, y yo creo que ya está ahí. Hola, yo soy Manny, estudio Mercadotecnia y Comunicación y creo que siempre es bueno hablar de política, religión y fútbol. Bien dicho. Hola, mi nombre es Juan Pablo Areres, soy simpatizante del Partido Verde. En este caso, estudio la licenciatura en Sociología. Mi nombre es Patricia Osuna, soy ingeniera ambiental y psicóloga y soy simpatizante también ahí del Partido Verde. Y como ya comenté, Tirso Amante, sociólogo y simpatizante de Morena y pues de la candidatura común de Alfonso Durazo. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar de una vez a la conversación. La idea es que seamos breves, la dinámica es darles un espacio de aproximadamente unos 2 minutos cada quien para que saquen un saque en esta partida y después hacer un uso alternado de la voz. Yo voy a estar aquí en función de moderador y adelante. Entonces el tema pues es la participación juvenil. Creo que la participación juvenil es algo que se puede entender de muchas formas, sobre todo en el Estado. Creo que ha habido distintas manifestaciones, expresiones de la participación, no únicamente política, sino desde el activismo, desde la recuperación de espacios públicos, la recuperación de, como aquí Casa Madrid, por ejemplo, de rehabilitar, digamos, el centro, de revivirla, llevar vida otra vez económica al centro de la ciudad. Entonces, pues no sé, Pati, si te parece, comenzamos contigo. Sí. 2 minutos, dinos cómo ves tú, cómo se encuentra en este momento, cuál es el estado de la participación juvenil en Sonora. Y sobre todo, pues entendiéndolo en este momento de momento de elecciones, ¿no? Que vamos a vivir. Perspectiva electoral, Claro. sí, definitivamente. Adelante. Pues bueno, yo creo que hablar de jóvenes pues siempre es un tema que a veces pues nos vamos mucho a lo general, ¿no? Como no podemos hablar de jóvenes en general porque hay muchas, o sea, como subrubros o subcategorías dentro de jóvenes, ¿no? Desde el tema de edad, cuestiones socioeconómicas y obviamente pues también pues ya cuestiones personales, pues dónde vives, o sea, también no podemos hablar de solamente Hermosillo, pero también tenemos que hablar de otros municipios, pueblos, ejidos, entre otras cosas, ¿no? Pues yo creo que por ahí podríamos empezar, ¿no? O sea, dejar de hablar de jóvenes como que es un grupo en general y empezar a hablar de jóvenes como es un gran grupo con muchas pequeñas categorías. Yo he visto por lo menos yo voy a hablar de 2 con los que me he topado aquí en Hermosillo, obviamente, ¿no? Porque como estando aquí de Hermosillo, pues me ha tocado toparme, ¿no? Uno es la clase media, por ejemplo, que tienen acceso pues, a educación privada, por ejemplo, o a veces pública, pero eventualmente en algún punto llegan a una educación privada. Esas personas, por ejemplo, me ha tocado mucho ver que estos jóvenes no se meten en temas políticos, o sea, no participan, pero tienen el interés. O sea, me ha tocado con mis amigos en mis grupos sociales, y me dicen, oye, pero a ver, pues ahorita ya vienen elecciones, hablando ya o sea, de una perspectiva electoral. Me ha tocado sentar y que tengan este cuestionamiento de, oye, a ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿quiénes son estos candidatos a gobernador? ¿Qué quieren? ¿Qué traen? ¿Quiénes son? No tienen absolutamente ninguna idea de quiénes son, ni siquiera en temas de apellidos, pues como ya tenemos algunos que pues conocemos, o en temas de que ya han sido funcionarios públicos, y no tienen ni idea. Y yo les digo, bueno, pues empiezo a explicarle en lo que yo puedo, pero obviamente es una perspectiva muy personal. Pero sí hay un interés. Pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué no están realmente activándose en actividades? Pues, ¿no? O sea, ¿por qué no están participando en el sentido de que están participando en actividades ya sea comunitarias, sociales, en la escuela, etc, etc, etc? Obviamente el tema de la pandemia ha sido uno de los factores como que ha
le ha dado vuelta pues obviamente a este tema de la participación de los jóvenes. Otra parte, tenemos obviamente pues los estratos socioeconómicos probablemente pues más vulnerados socioeconómicamente, rezagados, servicios públicos, entre otras cosas. Hay lugares en los que sí tienen una buena cohesión social, por lo que generan actividades comunitarias, empiezan a participar y se interesan. Normalmente es por los contextos familiares, porque las mamás, los papás, los abuelos, las abuelas participan, pero no necesariamente ellos tienen que participar, pero saben que su familia está participando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué están haciendo las instituciones, sobre todo? Porque es un trabajo muy grande de las instituciones para fomentar la participación en ambos rubros, esos dos rubros de los 100 que existen, ¿no? Entonces yo creo que es algo que tenemos, por lo que tendríamos que empezar a poner sobre la mesa, ¿no? Que no somos jóvenes nada más, sino que somos jóvenes de diferentes categorías. Si te parece, nos quedamos con esa parte de las instituciones, igual estoy haciendo algunas anotaciones, pero los dejo que primero hablen todos. Memo. Totalmente de acuerdo con Pati, y si tuviera que desmenuzar yo en dos grandes temas el estado de la participación joven, como dice Tirso ahorita, yo me iría por un lado, me iría por el activismo social, el activismo joven, y por otro lado la participación política, porque no son cosas que son necesariamente lo mismo, ¿no? Una cosa es tener participación política a través de las instituciones públicas, como pueden ser los partidos, y otra cosa puede ser el activismo joven. Entonces, para mí, estas dos vertientes serían las más importantes. Y hablando de la primera, por ejemplo, ¿a qué me refiero cuando hablo de que nosotros como jóvenes deberíamos incentivar entre nosotros mismos también el activismo joven, de que los jóvenes sepan que ellos tienen la capacidad, ellas y ellos tienen la capacidad de ser activistas para cierta causa, sin necesariamente involucrarse políticamente con instituciones o partidos, por ejemplo. Eso creo es una cosa importante, porque muchos de los jóvenes con los que yo me he topado en la calle tienen esa aversión un poco a las instituciones políticas. Se entiende por la historia que ha habido anteriormente con otros partidos que no voy a mencionar, que han dejado una mala imagen de las instituciones políticas. Entonces los jóvenes tienen como esta aversión a participar en la vida pública, pero pues hay que recordarles y hay que motivarles también a que su participación no necesariamente tiene que ser a través de partidos o instituciones públicas. Puede ser en su comunidad, en grupos organizados, donde a través de acciones intencionadas ellos provoquen el cambio social en las áreas que a ellos les motiven. Y yo creo que hablando sobre motivación y cómo nosotros, como en algún momento hemos sido activistas, ¿qué nos motivó, qué nos desencadenó nuestro activismo político o social? Yo creo que hay que buscar maneras en que podamos nosotros como jóvenes motivar a otros jóvenes a que tengan un trigger, algo que desencadene su activismo social, porque es imprescindible para el cambio, ¿no? Y por el otro lado, la participación en las instituciones públicas, ya sea partidos políticos o entes de gobierno, creo que es otra de las vertientes más importantes. Y aquí en Sonora yo la verdad no he visto que haya hasta ahorita. Esperemos que empiece a cambiar esa visión de las cosas, pero hasta ahorita no he visto que haya una disposición de los gobiernos a incluir a los jóvenes transversalmente en sus agendas de trabajo. Siempre los jóvenes están relegados a una agenda en particular, y eso nos ha encasillado a que no podemos desempeñarnos con la misma capacidad en otras áreas donde igual tenemos mucho que dar y que decir. Entonces, activismo social y participación pública en instituciones y gobierno. Esas dos vertientes yo las pondría sobre la mesa. Manu. Hola, yo creo que no deberíamos de hacer la distinción de políticos jóvenes, ¿no? O sea, si va a haber algunos políticos jóvenes, deberían ser los que tienen minoría de edad, ¿no? Porque yo siento que a veces se hacen grupos políticos jóvenes porque es la carne de cañón de los partidos, pues. Entonces es como, espérate, ¿no? O fórmate y a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que por eso también la política joven no está bien vista a los ojos del público en general, ¿no? Por la también desesperanza de que cada vez que hay un cambio de gobierno se sienten como las mismas cosas, ¿no? Yo creo que hay un poquito de responsabilidad en ambas partes, ¿no? Tanto en sociedad civil
como en parte del gobierno, porque al final de cuentas la sociedad civil se transforma en gobierno en el momento en que se organiza y gana una elección. Entonces, mi primera pregunta sería esa. ¿Qué piensan o qué deberíamos de hacer para que deberíamos de cambiar la manera en que se percibe la política que hacemos los jóvenes? Y porque somos organizados, no sé si han visto a las fanáticas de BTS en Twitter, o sea, en su mayoría son menores de edad que se organizan y pueden hacer trending topics o bajar trending topics, ¿no? Ya quisieran algunas estructuras políticas tener la organización que tienen las K-popers, ¿no? La neta. Entonces, organización sí hay, y también creo que muchos jóvenes no les interesa participar en política por esta misma mala fama que se tiene, pero sí tienen muchas causas, ¿no? Sí. Entonces es como les decimos, oye, tienes toda la razón, o sea, parece que no se avanza en términos de gobierno, no se ha venido avanzando hasta el 2018, ¿no? Pero más que comentarios me gustaría preguntarles, ¿qué tenemos que hacer para volver a ser empezar a ser atractiva la política para los jóvenes? Juan Pablo. Pues creo que hay dos grandes vertientes ahí, el tema de la participación política joven y la participación normal, social, activista, ciudadana joven. Porque yo vengo de la participación ciudadana normal y, por ejemplo, al menos en la política, primero que nada es qué pasa cuando el joven empieza a ver la participación política, si llega, que está viendo, ¿no? Porque ya dentro del discurso de la política joven está el que eres un político diferente, ese discurso siempre ha existido, pues. Claro. Ahora, para cambiar la percepción del joven sobre la política joven, pues cuando entra a las instituciones correspondientes o algo así, que de verdad vea que es una política diferente y que no es nomás parte de un discurso del que siempre se da, pues cada campaña es el mismo discurso, pues no es nuevo. En la rubro social o en la participación normal social que no involucra política, la verdad normalmente entra gente con muchas causas. O sea, entra la gente que quiere participar y encuentra en esos espacios la forma de participar en temas de medio ambiente, en temas sociales, culturales, etcétera, etcétera. Ahora, al momento de trascender a la política, a una participación política, puedes llegar y que te topes con que la participación política es muy diferente a la participación social que tú normalmente tienes. Sigues con el discurso de la política diferente, pero llegas con las instituciones como INCEPATI y tu primer avistamiento es que te firma el servicio social del instituto del joven y te lo firmó para que fueras y hicieras bulto en una campaña de cierto personaje político, ¿no? Entonces, ¿qué percepción tengo yo en ese momento de la política, ¿no? Claro. O sea, es mi primer avistamiento a la política como joven y veo que son ese tipo de cosas, pues yo prefiero quedarme en mi parte social que de verdad trae causa, ¿no? Entonces, el chiste es que cuando de verdad el joven entra a los temas políticos, vea que de verdad es una política diferente, no nomás parte de un discurso, que eso de decir que haces política diferente es ese discurso que se viene desde siempre, es parte de la política vieja. Es un cliché. O sea, ven y dices, esta es la política vieja. Decir que la política vieja es mala es parte de la política vieja, incluso yo creo. Pues. Entonces, claro. ¿Qué estás haciendo tú como activista político para de verdad representar causas y no nomás aparentar que las representas? Para que cuando lleguen jóvenes de verdad interesados en causas, de verdad vean que la política, que la participación política joven puede ser de causa. Tratando de hacer una especie de síntesis, y si les parece ya entramos en otra dinámica no tan estructurada, nos podemos ya ir alternando el uso de la voz de la manera que ustedes gusten. Creo que Pati inicia con una parte que habla pues, de que la juventud no es homogénea, ¿no? Y creo que eso es algo que también hay que tomar en cuenta a la hora de pensar en por qué participa más un sector social que otro, porque pues mientras que a lo mejor un sector que vive en mucha pobreza pues se preocupa por cosas que... Claro. Pues qué va a comer antes que estar pensando cómo va a cambiar su sociedad, ¿no? Entonces, pues el acceso a oportunidades yo creo que sería un buen punto para partir de ahí. Luego, Memo habla de pues, el activismo versus participación política, las instituciones, qué hacen, que también lo planteaba Pati, qué hacen las instituciones también como para fomentar. Pues tenemos un instituto estatal electoral que también es de participación ciudadana, aunque no parece cuando que en teoría debería fomentar la participación. Claro. Entonces ahí también hay una deficiencia, ¿no? Porque a nivel institucional pues también debería de haber ciertas pues, promoción de ejercicios de participación que nos está dando. Luego Mani pues habla de la distinción entre la política joven
que cómo podemos cambiarla, y se complementa mucho con lo que dice Juan Pablo, ¿no? Porque creo que es totalmente cierto que cuando, al menos no sé si todos coincidimos aquí en que iniciamos, antes de nuestra participación política, hemos tenido participaciones en otros espacios, claro, ¿no? Que no necesariamente están vinculados a lo político, y luego entrar es como muy decepcionante, pero al mismo tiempo también yo me quedo con algo de lo que estábamos planteando todos aquí. Aguas con decir que por ser jóvenes vamos a hacer las cosas diferentes, ¿no? Porque creo que lo hemos visto mucho en pasadas administraciones, con el paso del tiempo, políticos jóvenes que llegan con la promesa de que porque son jóvenes van a hacer las cosas diferentes, y eso no es una garantía, pues la juventud no es garantía de hacer cosas distintas. Entonces, pues bueno, no sé quién gusta tomar. A mí creo que la pregunta que ponía Manny sobre la mesa estaba una pregunta interesante, creo que podemos darle por ahí. Yo quería recoger esa pregunta porque a mí me queda, dijiste algo muy importante, que en los jóvenes la capacidad para organizarse está altísima, la neta. Tirso mencionaba, muchos antes de involucrarnos directamente o indirectamente con partidos políticos o instituciones públicas, tuvimos un activismo quizá que nació en la universidad o que nació con una causa social que a nosotros nos movió. Entonces creo que capacidad para organizarnos nos sobra, nos sobra a los jóvenes, y les sobra también, ¿no? Pero yo sí también estoy muy de acuerdo en que tenemos que pasar de la capacidad de organización de otros aspectos como pueden ser deportivos, musicales, culturales, a pasar a lo público, a lo político, y la barrera que hay en medio es esa imagen tan desgastada y tan acartonada de los partidos políticos convencionales, porque recordemos que los partidos políticos también son organizaciones jerárquicas, que son acartonadas per se, super verticales, donde difícilmente un joven te va a hacer un brinco digo, por ejemplo, voy a mencionar un partido político que yo lo veo y me parece una secta, güey. El PAN, por ejemplo, es una institución súper vertical donde primero tienes que empezar como líder joven de esto y el otro. Luego pasas a ser un coordinador de juventudes y así te vas yendo, o sea, y es súper vertical. Entonces, para tú como joven ir avanzando por todos esos escalones. Para cuando llegas ya no eres joven. Ajá, para cuando llegas ya no eres joven. Y ya te viciaste. Y ya te viciaste, o si llegaste súper rápido a eso, es por otras cosas que no necesariamente reflejan tu capacidad o tu sensibilidad política o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿cómo derribamos esa barrera de los jóvenes, de su participación, de su organización en otros aspectos, como lo decía Manny, la música, los videojuegos, todo esto que mueve a los jóvenes ahora, pero que le entren a lo público y a lo político también, pues que no sepan que no necesariamente va a ser a través de partidos súper acartonados, estructurados, jerárquicos, y que digan, le entramos, pero le vamos a entrar, no sé, con un movimiento. Yo no sé qué está pasando en otros países, no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, yo he visto países como España donde ha habido como que un surgimiento de movimientos locales, como muy municipalistas, que están ya contendiendo con partidos que antes eran gigantes hegemónicos. En España ese es el caso que conozco, ¿no? Pero no sé ustedes si conozcan de otros casos. Entonces, el obstáculo de los jóvenes que yo veo ahorita es, particularmente en México y más en Sonora, por ser un estado con muy baja participación política. Ese obstáculo es la visión acartonada, contaminada de los partidos políticos convencionales. Perdón, pero antes nada más para comentar, por ejemplo, esto que dices mencionaste la universidad. Yo creo que eso es fundamental, y creo que algo muy importante a poner sobre la mesa es el hecho del acceso a la educación. O sea, ¿por qué? Porque creo que son precisamente los momentos de nuestra formación los que nos hacen cuestionarnos cosas, ¿no? O sea, entonces como que creo que el acceso a la educación debería ser algo en lo que pensemos como fundamental para poder hablar de que las personas, los jóvenes, no solamente los jóvenes y las jóvenes, sino en general la sociedad, comencemos a hacernos cuestionamientos sobre el estado que guarda nuestra realidad, y el hecho también de que creo que en esta sociedad actual estamos muy en el rollo de individualismo, ¿no? Entonces creo que el sentido de colectividad debería permear inclusive en los programas educativos, y entender que desde lo público se puede rescatar la calidad de vida, pues, ¿no? Creo que ahorita también despreciamos la política porque de alguna manera yo la veo secuestrada, ¿no? Entonces en ese secuestro creo que no ha habido la oportunidad de cambiar la realidad, pero bueno, pues, sí, pues, o sea, la barrera que dices, el desprecio a la política, yo creo que te tienes que plantear una pregunta antes, ¿está justificado? Porque
para mí la forma en que se ha hecho política, tanto joven como en general, es muy populista. Y cuando tú quieres traer gente que de verdad trae causas de la sociedad civil, si es gente que de verdad las trabaja, o sea, literalmente ellos están tomando acciones por esas causas que quieren. Cuando quieren llegar a estos espacios de instituciones políticas, ven que no se trabajan causas, se trabaja en aparentar que trabajas causas. Hoy en día en la política eso haces. Tomas una que otra foto correcta para que parezca que estás ayudando en vez de ayudar bien. Claro. Entonces la gente que de verdad tiene interés en ayudar llega a estos espacios y ve eso, y obviamente generas una repulsión al respecto. No digo que siempre se haga, pero tampoco se vale decir que nomás se hacía antes, cuando hoy en día también se ve muchísimo ese tipo de cosas. Claro. Entonces, que se hace. para derribar esa barrera, qué fregón sería que las instituciones políticas de verdad las trabajaran esas causas, que de verdad ese voluntario que entra al activismo social puede entrar al político y también hiciera las mismas cosas que en las sociales, que de verdad fueran cosas, programas, acciones que de verdad estuvieran trabajando las causas y no nomás dentro de una agenda política donde tengo que aparentar que estoy con las causas y tengo que aparentar que ayudo con que la fotito salga bien, Sí. ¿no? O sea, rompe esa barrera, tráete gente con causas. ¿Y cómo te las traes? Trabajando bien las causas. Si no las trabajas bien, la gente llega, ve que no las estás trabajando bien y genera esa repulsión a un grado de que llegas como institución política, como una asociación civil a veces. En cuanto dices partido, en cuanto dices instituto, te hacen patadas. Sí, claro. Entonces, Sí, definitivamente, o sea, porque creo que también ha sido un tema de así como a los jóvenes en términos generales nos han utilizado como una herramienta de un speech político, pero también una herramienta en los mítines políticos, en los eventos políticos. Los que hacen la bola. Exactamente, los de bola, exactamente, los que andan haciendo ruido, los que esto y y esas son maneras viejas que sí se siguen aplicando hoy en día, pues. O sea, ¿qué tanto impacto tiene? O sea, sí, siempre ha sido mi pregunta, ¿no? O sea, yo he estado de que involucrada en política desde el 2015, o sea, de que me interesé, o sea, yo fue de que me llegué a ir a asociaciones civiles, pero siempre eran asociaciones que estaban de que como que trabajando para llegar a algo político, era como que, o sea, no había en realidad un trabajo civil o social o de comunidad, pues. Después me metí en política y vi eso, pues así como que era mucho bulto, mucha faramaya, mucho show al final del día, o sea, más que nada era eso. Entonces, o sea, te das cuenta, o sea, imagínate, ¿no? O sea, si tienes estos dos vertientes de las que hablamos, ¿no? Lo social, comunitario, social civil organizada en general, y tenemos lo político. Y es cierto, o sea, tú eres un partido, o sea, que traes buenas intenciones, por ejemplo, que traes buenas actividades, traes, o sea, algo padre que quieres empezar a aplicar o que quieres involucrar a una asociación civil, a sociedad que no está metida en política. ¿Cómo le haces para romper? Primero es una barrera de percepción, o sea, yo tengo una idea del tema de política y yo, o sea, ya me ha tocado que me quieren usar, pues, me quieren usar por mi proyecto, quieren usar mi cara, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos enterado, o sea, de que amigos, amigas que andan súper movidos en temas de sociedad civil, que los invitan de que a candidatearse nada más para que jalen gente, por ejemplo, ¿no? O sea, o sea, no se trata de eso, o sea, es por qué no, esa persona no la jalaste desde hace mucho para que usaran, porque al final del día, y eso es algo que, o sea, las instituciones y los partidos son plataformas y deben de funcionar como tal, y deben de, o sea, se supone que tú no le trabajas a un partido, sino que el partido te debe trabajar a ti, pues, o sea, tú debes usar ese partido, esa plataforma, esa institución, por ejemplo, pues, no sé, el IE, ¿no? Que se supone que es de participación ciudadana. ¿Cuántas veces hemos visto actividades del Instituto Electoral? La verdad. O sea, nos tocó estar en uno ahí de los partidos, por ejemplo, que duraba 3 horas. Ay, horrible, yo también estuve ahí. Oye. Real, ¿quién se va a poner a escuchar eso? Pues, o sea, ¿cómo pretendes fomentar eso? Pero tú ibas a comentar algo antes. No, pues no, pero fíjate que yo creo que es muy atinado lo que dices de que que son plataformas, ¿no? Y yo creo que se usa mucho el jalar gente porque la democracia... ¿Están familiarizados con el tema de la estrategia de Nash o el equilibrio de Nash? Más o menos. Haz de cuenta que es una teoría que te dice que una estrategia le va a ganar a las otras. Entonces, en el momento en que tú, por ejemplo, el PRI tenía el equilibrio o la estrategia de Nash 70 años, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que lo continuó el PAN y hemos visto un cambio de estrategia que va a hacer que ganen ahora a partir del 2018, ¿no? Yo creo que más allá de los ejercicios de poder que ha tenido Andrés Manuel, el verdadero cambio es que a gran escala ya no es rentable ganar como antes. Ajá. ¿Me explico? O sea, ya no te va a servir
comprar votos, ya no te va a servir, claro. o hasta cierto punto, ¿no? Entonces... Es ese cambio de paradigma, pues, o sea, de Sí, estrategia. ¿vale? exacto. Entonces, también, por otro lado, se sigue ganando con votos. Entonces, la política es un multinivel. De alguna forma. O sea, ¿Qué, perdón? Multinivel. multinivel. No, es multinivel. Entonces, Te invito a ti para que tú jales otros 10. O sea, eso es lo que yo iba a preguntar. Fui poner sobre la mesa algo que, digo, se habla mucho hasta de las cuotas de género. A ver, se ha hablado de las cuotas de juventud y qué tan factibles, eficientes podrían ser. Porque una cosa sí te voy a decir, hay muchos partidos políticos ahorita, incluso los que se dicen diferentes, que se llenan la boca hablando de la inclusión juvenil y ponen a los jóvenes a chambear de gratis, bueno, a foguearse, a.k.a. alias chambear de gratis, y terminan reciclando puro viejo cascajo. Sí. Entonces, ¿cómo les exigimos? Porque Y son eso pasa plataformas. donde sea, Y- Sí, pasa en la vida laboral, pasa aquí, pasa en todas partes. Pero ¿cómo lo hacemos para institucionalizar más la participación política de los jóvenes? Fíjate. Para que no pase ese fenómeno, pues. A mí me surgen varias cosas con todo lo que acaban de comentar y yo creo, los he escuchado mucho hablar como de causas, ¿no? A mí ya no sé si me convence esa idea. De hecho, yo creo que el hecho del buscar como el impacto en la sociedad a través de causas y de la organización civil, creo que ha sido el producto de que los partidos no han sido funcionales. Pero yo creo que realmente, yo en lo personal, mi apuesta es un poco más por recuperar la funcionalidad de los partidos. O sea, creo que los partidos tienen que convertirse otra vez en representantes de ciertos sectores de la población y donde haya una coincidencia ideológica y donde verdaderamente se vote por plataformas, ¿no? Por un proyecto. Por ejemplo, Sí. a mí me impresiona mucho, a mí me gusta mucho la política española. O sea, yo más o menos la sigo, me gusta mucho Podemos y a mí me gusta mucho esta idea de que los partidos, pues en su régimen parlamentario, pues realmente tú estás votando por una plataforma donde la gente viene de uno a los lugares, pues no. Sí. Entonces realmente tú no votas tanto por una persona, sino por un proyecto, porque ahí todas las bases están sentadas. Yo creo que los partidos perdieron el rumbo porque creo que aquí se volvieron como muy Personificado. clientelares y concursos de personalidad y que tiene que ver de con popularidad. mucho culto y luego creo que tenemos un problema también aquí que es la figura presidencialista muy arraigada en el proyecto de esa persona. Ajá. Y lo vemos hoy con Andrés Manuel, que yo soy un súper defensor del proyecto Andrés Manuel, pero aún así digo, creo que tenemos que transitar a figuras porque, por ejemplo, ¿qué va a pasar después de Andrés Manuel? En el Sí, caso hay de un las México bases, después de Andrés Manuel. Exactamente. ¿Qué va a pasar después, no? Creo que esos son temas que también hay que poner sobre la mesa, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar después de esto? Porque lo dices, si hay continuidad de este proyecto, no hay continuidad, ¿qué es lo que sigue? Exactamente, porque, y eso es algo, o sea, que sucede, que me ha tocado, por ejemplo, yo no conocía de ese sistema, pues por ejemplo, ese lo vive también Austria, que por ejemplo tienes los partidos diversos, ahí está un partido de la cerveza, ¿no? O sea, que se burla, pero existe, pues, y hay gente que vota por ellos, pero porque votan por un proyecto. Claro. O sea, no hay una persona en realidad representando, sino es un grupo de personas, y tú votas por los proyectos, y por ejemplo, hay una dinámica bien padre que yo vi, que lo hacen todas las personas, o sea, toda la ciudadanía en Austria, por ejemplo, lo hacen. Es una encuesta donde haces así como un test de personalidad, haz de cuenta, pero es un test de los partidos, pues. Y haz de cuenta que lo que hace es un organismo, una institución privada, ¿no? O sea, ellos son así un grupo organizado, El punto es que hacen, o sea, ya tienen contactos en cada partido y piden los proyectos. Entonces, haz de cuenta que te empiezan a hacer preguntas, ¿no? ¿Estás a favor de esto? ¿Quisieras que pasara esto? Y al final te da unas estadísticas de que tienes una afinidad por este proyecto, por este partido, porque tienen esos proyectos. Y tú, o sea, le das clic y te desglosa todos los proyectos que ellos traen en su plataforma, en su plataforma electoral, pues porque es algo, por ejemplo, que quienes estamos en partidos vemos que construimos una plataforma electoral bien fregona, pero esa tiene que ser adoptada por las personas, o sea, no está, o sea, en realidad es así como un requisito nada más, pues más allá de que es un requisito ante el instituto, pues más allá de que realmente se convierta en una plataforma, pues, o sea, que el partido lo trae. Entonces, eso está bien interesante, se me hizo bien fregón. En Morena te hacen firmar, por ejemplo, que estás de acuerdo con todas las cosas. Yo creo que ahorita, por ejemplo, que soy precandidato. Pero a la hora terminan votando en contra de principios por los que la gente que cree que vota por Morena. Yo sí tengo un problema ahí con... Me llama la atención lo que dices de las causas. Para mí también un partido no debería abanderarse el speech al menos de somos un partido de causas. Pero para mí lo que importa, puedo plantear la pregunta, ¿qué tipo de perfiles existen en
en la juventud que hoy en día participa políticamente? ¿Son personas que de verdad saben combatir ciertas problemáticas o son personas que están buscando poder, están buscando un trabajito estable, están buscando estar ahí entre gente? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si estás en la política es porque de alguna u otra forma estás queriendo mejorar de alguna forma el desarrollo de tu comunidad, de cualquier ámbito. En teoría. En teoría, a eso voy. Es la teoría, entonces. Se supondría que por eso El estás. cómo atraes a los jóvenes depende de qué es, o sea, qué estás haciendo depende de qué tipo de perfil atraes. A mí lo que me gusta de las causas es que si tú de verdad trabajas causas, no tienes que utilizar como bandera política, pero puedes de verdad trabajarlas. Al joven que vas a traer es un joven que de verdad está interesado en combatir cierta problemática determinada. Si tú no trabajas causas de verdad, ¿a qué tipo de perfil de persona te estás trayendo a la política? Por eso me gusta el tema a mí. No como tal de un speech político de ay, trabajamos causas, sino de cuando tú de verdad estás trabajando problemáticas realmente, como partido, como institución, como sea, como lo que quieras, partido no, atraes cierto perfil de persona que de verdad está interesada, podría ser dependiendo de cómo la traes. Pero para mí es como que, ¿qué estás haciendo tú? Y depende de qué estás haciendo, depende mucho de qué tipo de perfil de persona o de joven estás atrayendo a la política. Pues sí, güey, pero ¿de qué sirve eso, güey? Si los partidos van a terminar trayéndose como candidatos a la gubernatura a Lupita Jones, sí, Miss Universo. sí, Digo, sí. todo mi respeto para la señora, pero, o sea, ¿de qué sirve abanderar las cosas, tener a los jóvenes chambeando si a la hora de traerte un candidato que va a ser el responsable de liderar la política o tu proyecto político, agarras a alguien que nomás ganó un show de personalidad? Como dice Tirso, se me hace que hemos personalizado tanto los partidos. Y a mí, yo siento que la dinámica de la política mexicana va hacia una fragmentación de lo que conocíamos como el sistema político bipartidista, ¿no? O tripartidista en el régimen de la transición. Yo pienso que en un futuro vamos a tener partidos locales, estatales, municipales. Que debería de ser, Y lo de las causas también lo pongo porque ahora con el movimiento feminista, ahorita que mencionaste a Félix, me tocó ver en redes que preguntaban, oye, pues votamos por un movimiento progresista y este movimiento progresista está traicionando este principio al postular a esta persona, y me tocó leer comentarios que decían, pues vamos a tener que hacer nuestro partido feminista. O sea, una causa súper fuerte como es el feminismo, se está cuestionando, a ver, ¿vale la pena hacer un partido feminista o redignificamos a los partidos como este Tirso a que realmente sean un espejo de estas causas? Yo voy a eso, creo que las plataformas deberían tomar. Pero si les parece, hacemos una ronda de cierres. Manny, comenzamos contigo. Ok. A mí me gustó mucho la oportunidad y creo que los jóvenes no importaríamos en la política si la pirámide poblacional estuviera invertida. O sea, realmente creo que nos están tomando en cuenta más que nada porque somos el nuevo mercado que se tiene que conquistar, ¿no? O sea, la desaceleración de la política, de los nacimientos no se ha disminuido, pues. Entonces somos los mercados a conquistar porque si no, alguien más lo va a hacer. Entonces, a lo mejor si la pirámide poblacional no estuviera invertida, no nos tomaran en cuenta, ¿no? Claro. O si no porque lo están haciendo, pues. Porque somos el focus, ¿no? Claro, porque desde la elección del 2015 en adelante, hasta en unos 30 años, los jóvenes de 18 a 29 años son los que podrían decir elecciones. No tienen tan alta la participación, pero le apuestan a que si le sacan al 50% a votar, van a ser rentables, ¿no? Y otra cosa, yo no estoy a favor de sacar más partidos porque el hecho de que... Porque ahorita la política es un negocio, pues. O sea, muchos partidos trabajan para mantener el registro y no para ganar. Entonces, ¿el erario público se va a fragmentar otra vez? No, digo, yo al PRIAN les doy un consejo, o sea, ya no sean PRI PAN, hagan un rebranding, hagan otro partido y unan fuerzas, pues de verdad, o sea, como algo nuevo, y a lo mejor así es, a la gente se le olvida y todas las penalidades. No les des ideas, o sea, es que es la única, yo creo que sí, o sea, porque la verdad es que no hay oposición, pues. No hay oposición. Y les digo, yo vengo trabajando con Dolores y ver la transición que tuvimos muchos de oposición a, pues, ahorita a trabajar con el proyecto de Alfonso y por extensión con el de Andrés Manuel. Creo que, primero que nada, hay un chorro de cosas que hacen clic más ahora que antes, ¿no? Pero
cuando éramos oposición no se ve el aparato de Andrés Manuel como algo muy fuerte, ¿no? Y creo que ellos mismos también sienten así el miedo de que no tienen ni de dónde agarrarse, pues eso es lo más triste, ¿no? Yo nada más para aclarar que yo no estoy a favor de que se fragmente el sistema político y que haya más partidos. Simplemente mi lectura de las cosas me dice que en un futuro en México vamos a tener partidos locales, estatales. Ya los hay en México, ¿no? Por ejemplo, en Sinaloa, en el sur. En Sinaloa tienen fuerza. O sea, sí, partidos muy fuertes locales, ¿no? Que no tienen registro nacional, pero tienen registro local. Claro. Y siento yo que se va a fragmentar y que hacia allá vamos, y va a ser un escenario bien difícil, porque siento que la victoria de Andrés Manuel significó ese parteaguas. Y hay un México antes de Andrés Manuel y va a haber un México después, y mi lectura es que ese México de después va a estar muy fragmentado. Entonces, ¿cómo? Bueno, para mí me hubiera gustado esa parte de comentar cómo son los perfiles jóvenes hoy en la política, porque lo que dijiste es bien importante. Ser joven no es garantía de que porque quedes en un espacio público ya vas a hacer las cosas bien. Hay jóvenes bien corruptos. Sí, hay jóvenes bien corruptos. Yo creo corruptas. Que es muy malo. Sí, corruptas. Sí, creo que es muy malo el tema de abanderarse en el instituto partido. Pero sí creo que depende de cómo estás trabajando tú en una institución política, depende de qué estás haciendo. Atrae cierto perfil de jóvenes. Entonces, qué fregón sería atraer jóvenes que de verdad estuvieran interesados en combatir cierta u otra problemática. Pero como digo, la política al final de cuentas se supone en teoría que te estás metiendo porque quieres de alguna forma u otra ver desarrollo en alguna parte de sí, generar cambios. Entonces, eso de generar cambios, tienes que generar gente que de verdad le interese generar cambios. Y para hacer eso, te tienes que replantear cómo atraigo a esa gente, ¿no? Entonces, eso es lo importante. A mí se me hace muy importante eso. Y no es por hacer spot, pero es un poquito de lo que hacemos con la ecoescuela. Los voluntarios que trabajan, que obviamente el verde se supone pues, que es el tema ambiental, que tiene algo muy característico. Traes voluntarios a un programa medioambiental y les dices, tú estás aquí trabajando lo que te gusta hacer, o sea, esto lo podrías estar haciendo en la asociación civil. Y yo nunca te voy a decir, oye, ven aquí a tomarte la foto, porque tú estás por esto. ¿Qué pasaría la percepción de ese voluntario? Yo le digo, oye, llégale para acá. Y va, y es otro de esos meetings donde nomás te estás buscando bulto para que haya más gente y que se vea como que tengo muchos jóvenes y todo el rollo. Claro. Que lo voy a alejar y es un perfil que de verdad está interesado en ver desarrollo en la comunidad. Yo quiero que ese perfil funde la política y existen esos problemas con lo que dijo el Memo. Cuando no pasa y agarran a alguien. Ajá, pues esa es otra cosa que también a la par. Exactamente, eso yo creo que sería como que estoy de acuerdo con el tema de porque pues ahí estamos, es algo que pues de hecho con Juan Pablo así pasó, pues o sea que él estando de siempre en temas de sociedad civil, elige, o sea, bueno, sí, pero ¿qué pasa si ese trabajo se queda ahí y no permea en temas políticos? Pues, o sea, porque al final del día todo es político, o sea, el hecho de, o sea, todo lo que hagas en redes, aunque digas de que no me gusta la política, es un posicionamiento político. Claro, pues. claro. Entonces, es no romper partidista, pero político. No partidista, pero político, exactamente, o sea, nuestra vida, o sea, la vida del ser humano en general, o sea, la sociedad es política, pues. Entonces, romper con eso, entonces, bueno, ahora, ¿cómo le hacemos, o sea, para dar ese pasito más allá de que, bueno, si traes a esta gente con causas, ahora, pero qué tipo de plataforma tienes y cómo le vas a hacer para que esta gente con causas permee en temas políticos? Pues, o sea, y luego eso obviamente se puede pues obstaculizar mucho si tu partido no es así, no, o sea, es lineal, pues, ¿no? O sea, porque tú los vas a traer, pero luego al final del día traes un perfil que no trae esas causas. Entonces, ¿de qué te sirve que la base de tu pirámide tenga, o sea, estas ganas y esta intención y esta iniciativa de hacer algo fregón, un cambio, pero el resto de la pirámide, que al final del día es una jerarquía y allá arriba y en medio y un poquito abajo, no traen eso? Entonces yo creo que es un chambón, pues. O sea, y es un chambón que no se va a ver en 5 años, sino probablemente se vea en la siguiente generación, pues. O sea, en la nueva, así de que ya las que vienen, pues. Pero eso es a largo plazo, pues. Claro. Pero entonces nosotros que estamos aquí sentados, pues al final del día nosotros estamos en medio, somos la transición. O sea, ya no somos quienes vamos a vivir este cambio, somos quienes estamos trabajando en y para las generaciones que vienen. Entonces nosotros que si tenemos la oportunidad de ser un partido o no, sociedad civil, si podemos sentarnos con alguien que esté en política y tomar el tema del espacio público, es fundamental. A nosotros nos corresponde, pero no necesariamente por ser jóvenes, sino por traer esta visión
esta visión de progreso, de cambio, de ver las cosas diferentes, o sea, porque pues en algún punto los políticos que ahora ya son viejos fueron jóvenes y empezaron en la política de jóvenes y vinieron a hacer lo mismo y ahí se ciclaron y ahí está el reciclaje de cascajo, ¿no? O sea que unos grupos ahí que anduvieron en el Congreso pasado, pero no, fue un grupo de jóvenes políticos del PRI que impulsaron y al final del día, ¡pum!, empezaron a hacer así, y lo vi siempre. Entonces yo creo que es cómo damos ese pasito ya, ¿no? O sea, fíjate, yo cerraría con esto, o sea, con esta parte. Creo firmemente, así de verdad, no creo que el tema de dignificar la política es muy real más allá del discurso. Pues, yo lo utilizo mucho esa frase, pero no lo digo bromeando, lo digo muy en serio, porque creo que en la medida de que dignifiquemos la política y limpiemos la reputación del quehacer político, es la manera en la que se van a volver a tender puentes y que entonces las personas que se quieran quedar en la sociedad civil encuentren oídos abiertos en los políticos o en los representantes, en los tomadores de decisiones, y que vuelvan a ver entonces que esos caminos de la sociedad civil verdaderamente repercutan en la toma de decisiones. Porque en este momento yo creo que, justo como decimos, y fue una de las preguntas al inicio, pues lo decía Memo, o estás en el activismo o estás en política. ¿Por qué? Porque son como un puente, ese puente se derrumbó hace mucho tiempo, entonces hay desconfianza, ¿no?, mutua. El político cree que el de la sociedad civil se lo quiere fregar y el de la sociedad civil dice: yo para qué me voy a sentar con esos corruptos que se van a tomar mi causa, van a tomar mi todo, Entonces yo realmente creo que la solución está en dignificar la política. Se escucha como soso, pero no es cualquier cosa, es un camino difícil, pero creo que muy lograble. Y por el otro lado, creo que las instituciones encargadas de participación ciudadana y de juventud, como en este caso el Instituto Sonorense de la Juventud, pues se tienen que volver una cosa seria, ¿no? Yo creo que es algo que tiene que cambiar. Y pues, no sé, la verdad es que, perdón que termine yo, pero a ver qué decir. No, sí, de hecho nada más así paréntesis, no pensé que cierre y luego ya tú cerras, pero todo bien. No, sí, ya. Pues yo nada más iba a mencionar que así como al principio comencé que para mí hay dos grandes vertientes donde el puente está roto por esa desconfianza que se ha creado. Yo creo que algo en lo que tenemos que trabajar también es que desde la sociedad civil y sobre todo los jóvenes sepan que cuando una persona se involucra en la política puede estar motivado por intereses bien legítimos y no necesariamente intereses económicos o políticos o personales, como hay mucha gente, sabemos, que está en el rollo de la política por cuestiones de ego o por cuestiones de fama personal o lo que tú quieras, ¿no? Entonces ese puente, ¿cómo lo volvemos a atender con la sociedad civil? Y también yo creo que es un mensaje a la sociedad civil de que tampoco se cierren a la participación política, porque eventualmente todo es político. En la sociedad civil, en el caso de las causas en las que yo me he desenvuelto, he visto mucha aversión a politizar las cosas, y para mí hay una gran diferencia entre politizar, que para mí es algo positivo, a sacar raja política, que ya es algo totalmente negativo. Nada más con eso cerrado. Pues con eso cerramos. Este fue el piloto de Sobre la Mesa. Esperemos que si alguien lo ve o no lo veo, se queda aquí, que lo hayan disfrutado. Vamos a compartir la mesa con ustedes ahora y pues corte.